Imagina por un momento abrir una cápsula del tiempo, una que lleve sellada meticulosamente desde la edad de piedra. Vale, me pongo en situación. Pues la abres y encuentras en su interior, perfectamente conservado, junto a unas puntas de lanza de sílex, un manual súper avanzado de astrofísica moderna. Madre mía, qué locura sería eso. Totalmente. O sea, ves los símbolos, los diagramas de constelaciones, pero tu cerebro directamente se niega a procesarlo. Claro, porque rompe absolutamente todas las reglas de lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Exacto. Suena al guión típico de una película de ciencia ficción de domingo por la tarde, pero es que ese es exactamente el tipo de disonancia cognitiva que muchos investigadores afirman sentir. Al analizar ciertas evidencias del pasado remoto, ¿verdad? Eso es. Investigar la antigüedad a veces es como, no sé, como intentar abrir un archivo de software ultramoderno usando un ordenador de los años 80. La pantalla se llena de caracteres extraños y nuestra mente, al no saber qué hacer, pues intenta rellenar los huecos. Pues fíjate, esa es una analogía perfecta para el problema al que nos enfrentamos hoy. Cuando las herramientas tradicionales de la arqueología o la historia no logran explicar un hallazgo fácilmente, pues la imaginación humana busca alternativas. Por muy radicales que sean esas alternativas, claro. Exactamente. Y pocas alternativas son tan, digamos, extremas como la que sugiere que, bueno, que no estuvimos solos en nuestros primeros pasos como especie. Y por eso, precisamente, hoy nuestra misión en esta inmersión profunda es diseccionar una de las ideas más magnéticas, polarizantes y controvertidas que existen. Hablamos de la hipótesis de los antiguos astronautas. Un tema con mucha tela, desde luego. Ya te digo. Y para lograrlo, hemos puesto sobre la mesa una pila de fuentes increíblemente diversa. Tenemos de todo, desde entradas enciclopédicas y estudios académicos sobre los mitos de los Anunnaki, hasta artículos muy detallados sobre las leyendas de los indios Hopi. Pasando por el asombroso misterio de la tribu Dogon, en África, claro. Eso no podía faltar. Y también varios análisis sobre las enigmáticas pinturas rupestres de Tassili. Es un volumen inmenso de información. Textos, arte, matemáticas, lingüística, un poco de todo. Pero a ver, antes de adentrarnos en ese material, creo que es vital establecer un marco de referencia para quienes nos escuchan. ¿Sí? Mejor dejar las cosas claras desde el minuto uno. Exacto. Nuestro objetivo, al analizar estas fuentes, no es validar como ciencia lo que la academia clasifica rotundamente como pseudociencia. Pero tampoco estamos aquí para ridiculizar estas narrativas. No venimos a juzgar a nadie, básicamente. Eso es. No estamos aquí para dictaminar si seres de otro planeta construyeron las pirámides o monumentos antiguos. El propósito real es desglosar de manera súper objetiva qué dicen exactamente los textos y los mitos originales. Que proponen autores que los reinterpretan, como el famosísimo Zecharia Sitchin, y entender el mecanismo que hace que esto nos enganche tanto. Vale, vamos a desglosar esto. Genial. ¿Por dónde empezamos? Si vamos a examinar la supuesta evidencia que dejaron estos visitantes, lo más lógico es empezar por los textos fundacionales, el supuesto génesis de la humanidad, vaya. Nos vamos a Mesopotamia entonces. Directos a la antigua Mesopotamia, las fuentes nos llevan al infame planeta Nibiru y a los mismísimos Anunnaki. Según los escritos de Sitchin, que, por cierto, están basados en sus propias traducciones de tablillas sumerias, la historia arranca casi como un experimento industrial. Y hay que recordar que los asiriólogos rechazan esas traducciones casi unánimemente, ¿eh? Claro, la academia no las compra. Pero según él, la llegada de estos seres ocurre hace unos 450.000 años. Y el motivo de su visita es fascinante, por lo tremendamente mundano que resulta. No venían a hacer exploración científica por el cosmos, ¿verdad? ¿Qué va? Venían a montar una operación minera para sacar oro, literalmente. Sí, la narrativa de Sitchin describe a los Anunnaki como unos humanoides gigantescos con una jerarquía, o sea, muy militarizada, y trajeron consigo a una clase trabajadora. Los pringados de la expedición, digamos. Pues un poco sí. Unos dioses menores llamados los Ihigi. El objetivo era que estos Ihigi se encargaran de la brutal labor física en las minas aquí en la Tierra. A picar piedra todo el día. Literal. Pero el punto de inflexión llega cuando los Ihiji acaban exhaustos por las condiciones extremas y dicen basta, se amotinan. Montan la primera huelga general de la historia de la galaxia. Una huelga en toda regla. Y ante esta crisis laboral de proporciones épicas, la deidad Enki propone una solución de bioingeniería.
tomar el ADN de los Anunnaki y empalmarlo con el del Homo erectus, que ya pululaba por la Tierra. O sea, mezclan sus genes con los del primate local. Eso es. Y el resultado de esa hibridación sería una raza trabajadora biológicamente adaptada, dócil pero resistente a la vez. El Homo sapiens, al que en estos textos se le llama el Adapa. Madre mía. Y para liar más la cosa, las fuentes nos muestran cómo esta idea ha ido mutando últimamente. Autores como David Icke llevan esto a un terreno bastante más esotérico. Ah, sí, la teoría de los arcontes. Exacto. Argumenta que estos controladores no eran simples mineros espaciales buscando jubilarse con oro, sino entidades interdimensionales y reptilianas. Según Icke, manipulan a la humanidad para alimentarse de nuestra energía emocional negativa. Un cambio de paradigma importante. Pasamos de mineros espaciales a vampiros emocionales. Totalmente. Básicamente es una reestructuración corporativa cósmica que acaba en parasitismo. Los obreros se ponen en huelga, la directiva automatiza la fábrica creando biorobots y resulta que esos robots somos nosotros. Visto así suena hasta deprimente. Ya te digo. Pero, a ver, la lógica me frena en seco aquí. Te lanzo una pregunta. Dime, a ver. Si hablamos de una civilización capaz de dominar el viaje interestelar y una ingeniería genética avanzadísima hace 500.000 de años, ¿por qué iban a necesitar mano de obra biológica? Ya, entiendo por dónde vas. Es que un humano es frágil, necesita comer, dormir, se pone enfermo. ¿Por qué no usar maquinaria pesada o robots de verdad para picar piedra? Pues ahí le has dado. Esa paradoja es precisamente el gran talón de Aquiles de la teoría desde el punto de vista tecnológico. No tiene mucho sentido práctico. Ninguno, la verdad. Sin embargo, lo fascinante aquí es que si dejamos a un lado la ciencia ficción, encontramos un mecanismo cultural que es brillante. Los relatos de Sitchin no salen de la nada, se apropian de mitos babilónicos súper reales. Mitos que sí están en las tablillas, ¿no? Exacto. Concretamente el Enuma Elish y el poema de Atrahasis. El Enuma Elish es la gran epopeya de la creación, ahí en Mesopotamia, y es un texto teológico donde los dioses jóvenes efectivamente son obligados a realizar todo el trabajo pesado para mantener el universo funcionando. O sea que el concepto de que los dioses menores también curraban y se quejaban ya existía. Ya existía. Se rebelan y, para aliviar su carga, los dioses mayores crean a la humanidad a partir de arcilla y de la sangre de un dios sacrificado. La humanidad nace única y exclusivamente para servir a lo divino, trabajando la tierra y dándoles culto. Vale. O sea que la idea de que somos una clase trabajadora diseñada a propósito ya estaba en los textos originales, pero con un enfoque totalmente religioso. Esa es la clave del asunto. Lo que presenciamos con Sitchin es la transmutación de una metáfora antigua en una narrativa tecnológica moderna. Claro, lo adaptamos a lo que entendemos ahora. Eso es. En la antigüedad intentaban explicar la dureza del trabajo agrícola y por qué estamos sometidos a la naturaleza. Hoy en día, ¿con qué estamos obsesionados? Con la ingeniería genética, los robots, la exploración del espacio. Así que pillamos ese mito milenario y le pasamos nuestro propio filtro de ansiedad tecnológica. Y convertimos un relato sobre la condición humana en un registro de laboratorio alienígena. Es fascinante cómo funciona nuestra psique. Lo es, sin duda. Pero bueno, si damos por buena la premisa de que estos seres nos diseñaron en un laboratorio, la siguiente incógnita es evidente. ¿Dejaron alguna foto familiar? ¿Algún registro visual de su paso por aquí? Exacto. Si dejamos los textos y buscamos evidencia visual, las fuentes nos obligan a irnos de las tablillas de arcilla directos a las rocas del desierto del Sahara, en Argelia. Hablamos de las cuevas de Tassili Nájer. Un sitio espectacular, por cierto. Y antiquísimo. Estamos hablando de arte rupestre que tiene entre 10.000 y 17.000 años. Es que Tassili es uno de los archivos visuales prehistóricos más ricos que tenemos en el planeta. La controversia estalla de verdad en 1956. Cuando el explorador francés Henri Lot llega allí y publica lo que encuentra. Exacto. Documentó unas figuras antropomorfas de proporciones, colosales. Algunas medían hasta 6 metros de alto. Y claro, las bautizó con nombres súper sensacionalistas. Nombres como el gran dios marciano, ¿verdad? Sí, o los Jabaren, que viene a traducirse vagamente como gigantes. Es que las descripciones que hay en las fuentes parecen sacadas directamente de una peli del espacio. Figuras con cabezas súper redondas que parecen escafandras, trajes que se ven voluminosos, botas gruesas.
E incluso líneas que salen de sus espaldas y que muchos interpretan como tubos de oxígeno. Tal cual. Y hay una pintura en concreto que es como el santo grial para los defensores de las abducciones prehistóricas. Ah, la de las mujeres, sí. Esa. Se ve a un grupo de mujeres, una de ellas parece estar embarazada y otra amamantando, y están conectadas por un cordón mientras una especie de ser semihumano las arrastra hacia un objeto gigante y ovalado. Para la ufología, claro, esto es ver un experimento de hibridación genética pintado en la pared. Pero aquí es donde me salta otra vez la alarma lógica. Me pongo escéptico. ¿No estamos cayendo en una trampa mental inmensa con esto? A ver, explícate. Es decir, vemos un casco de astronauta porque en el siglo XXI sabemos perfectamente cómo es un traje espacial. Sí, lo que comentábamos antes del presentismo. Exacto, un presentismo flagrante. ¿No es infinitamente más lógico pensar que estaban pintando a los chamanes de la tribu haciendo algún ritual, con máscaras de calabaza gigantes y abrigos de pieles? Pues sí, esto plantea una pregunta muy importante sobre arqueología y psicología. Esto funciona literalmente como un test de Rorschach. Como las manchas de tinta del psicólogo. Eso es, una pintura rupestre súper estilizada y medio borrada es, por naturaleza, muy ambigua. Y nuestro cerebro humano detesta el vacío de significado, no lo soporta. Así que rellenamos los huecos con lo que tenemos a mano en nuestra época. Proyectamos nuestra tecnología contemporánea sobre esa ambigüedad. La gente que vivía en plena Guerra Fría veía cosmonautas. Si estas mismas pinturas las llegan a descubrir en el siglo XVIII, te aseguro que habrían interpretado que eran demonios o ángeles con armaduras. Claro, porque el concepto de astronauta ni existía. Exactamente. El verdadero misterio de Tassili, lo que de verdad fascina a la comunidad científica, es la información climática y social que nos da. Las pinturas documentan un Sáhara que era verde, lleno de ríos. Eso sí que cuesta imaginarlo. Un Sáhara lleno de vida. Pues había hipopótamos, jirafas y comunidades súper complejas con una capacidad artística monumental. Reducir una cosmología chamánica tan rica a que simplemente vieron a un señor con traje espacial y lo calcaron, pues simplifica demasiado a nuestros ancestros. Les quita todo el mérito artístico, totalmente. Pero bueno, la subjetividad del arte siempre va a dejar la puerta abierta. El problema cambia de dimensión cuando la evidencia ya no es un dibujo ambiguo, sino datos astronómicos exactos. Ah, aquí entramos en terreno pantanoso para el escepticismo, sí. De Argelia nos vamos a Mali. Hablamos de la tribu Dogon. Esto es lo que genuinamente a mí me vuela la cabeza. Es que el conocimiento astronómico de los Dogon es, con muchísima diferencia, la prueba más sofisticada que tienen los teóricos del paleocontacto. Es que no es normal. Tienen una mitología transmitida oralmente de generación en generación que habla de unos seres llamados los Nomo. Que los describen como seres anfibios, ¿no? Sí, anfibios, que bajaron del cielo en un arca o artefacto brillante que tuvo que aterrizar en el agua. Y supuestamente estos Nomo les enseñaron agricultura, medicina y unos conocimientos estelares absurdamente específicos. Y aquí la cosa se pone matemática. Espectacularmente matemática. Las fuentes cuentan que los Dogon situaban el origen de estos seres en Sirio, pero no se quedaban en Sirio A, la estrella brillante que todos vemos de noche. No, hablaban de una compañera oscura. Exacto. Afirmaban que Sirio tenía una estrella gemela oscura, pesadísima e invisible al ojo humano, llamada Pootolo, y la ciencia moderna no descubre esta enana blanca que llamamos Sirio B hasta 1862. Y ni siquiera se pudo fotografiar bien hasta mucho después. Pero los Dogon sabían que estaba ahí, conocían su altísima densidad y sabían que su órbita elíptica alrededor de la estrella principal tardaba exactamente 50 años. Incluso hablaban de una tercera estrella, Silio C. Que la astrofísica no confirmó de forma oficial hasta la década de los 90, fíjate. Es que es de locos. Si descartamos la intervención extraterrestre porque queremos ser empíricos, ¿cómo explicamos que una tribu que no ha visto un telescopio en su vida sepa la órbita de una estrella invisible? Es como encontrar un manual de física cuántica en plena Edad Media. Entiendo perfectamente el estupor. Pero si conectamos esto con el panorama general e histórico de la zona, la hipótesis escéptica tiene una explicación bastante sólida y terrenal. A ver, ilumíname, porque me cuesta verlo. Los antropólogos franceses Marcel Grioule y Dieterlen, que fueron los que documentaron esto, convivieron con los Dogon en los años 30. Vale, hasta ahí bien. Pero es que, décadas antes de que ellos llegaran a hacer su trabajo de campo, toda esa región de África ya había sido transitada por misioneros, exploradores y militares europeos. Y en los años 20, el descubrimiento de la enorme densidad de Sirio B fue un auténtico boom en la prensa europea.
Ah, vale, vale. O sea que el dato astronómico estaba de moda en Europa. Exacto, y es altamente probable que esos exploradores occidentales, al ver que los Dogon tenían tanta reverencia ritual por la estrella Sirio, pues simplemente compartieran con ellos esos nuevos descubrimientos científicos. Entonces me estás diciendo que la tribu simplemente asimiló los datos de los europeos y los hizo suyos en tiempo récord. Exactamente, pero el cómo lo asimilan es lo que te tiene que volar la cabeza de verdad. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues que no lo trataron como un dato frío de enciclopedia. La cultura Dogon demostró ser increíblemente dinámica. Integraron esa nueva información astrofísica en su propia cosmología chamánica casi de forma instantánea. Increíble. Y no solo lo memorizaron, lo codificaron físicamente en sus ritos. Crearon la ceremonia del Sigi, un rito masivo que se celebra cada 60 años sincronizado con la astronomía. Madre mía. ¿Qué capacidad de adaptación? En sus danzas, la coreografía y el diseño de sus máscaras de madera inmensas replican el movimiento orbital de esos cuerpos celestes. Transformaron ciencia occidental en un mapa espiritual sagrado. ¡Qué maravilla! Demuestra una inteligencia cultural brutal. Y pasando de la astronomía a la lingüística, podemos ver cómo estos ecos se repiten. Si cruzamos el Atlántico hasta Norteamérica, las fuentes nos hablan de los indios Hopi, en Arizona. Y ahí es donde la teoría alienígena encuentra un puente con Mesopotamia, ¿no? Exacto. Un eco temático que de primeras es para quedarse mudo. La cosmovisión Hopi habla de que vivimos en un mundo cíclico. El mundo se ha destruido ya varias veces, el primero por fuego y el segundo por una glaciación, por hielo. Y según su tradición, sobrevivieron gracias a la intervención de unas entidades muy benevolentes, los Anusinum. O como los traducen, la gente hormiga. Eso es, unas criaturas que los metieron en cuevas subterráneas para protegerlos de los cataclismos de la superficie. Les enseñaron a guardar comida y a resistir. Y es en el nombre de estas entidades donde entra la teoría de los antiguos astronautas a saco. Según las fuentes, en Babilonia, el dios supremo del cielo era Anu. Sí, de ahí lo de Anunnaki. Pues en la lengua Hopi, la palabra Naki significa amigos. Si lo juntas, Anunnaki significa amigos hormiga. Y claro, la similitud fonética es innegable, suena idéntico. Y encima los teóricos buscan paralelismos anatómicos para cuadrar el círculo. Sí, comparan la cintura estrecha de una hormiga y la cabeza grande con la constelación de Orión y con los cráneos alargados de los faraones egipcios como Akenatón, como si todo fuera parte de un mismo puzzle alienígena global. Todo muy bien hilado, desde luego. Pero desde el rigor científico, ¿qué significa todo esto? ¿Es la prueba de una cultura madre global dada por extraterrestres o es solo un espejismo, una coincidencia sin más? Pues mira, la lingüística comparada es súper categórica aquí. Rechaza fuertemente estas conexiones y las cataloga como falsos amigos fonéticos. Vamos, que suenan igual por pura casualidad. Totalmente. Cuando analizas miles de idiomas a lo largo de los milenios, la probabilidad estadística de que dos sílabas inconexas suenen igual y tengan un significado que puedas forzar para que encaje es del 100%. Matemáticamente seguro, claro. Además, forzar a los Hopi para que encajen con Sumeria es injusto. Les resta valor a los propios nativos americanos. La elección de la hormiga en su mito no tiene nada de extraterrestre. Tiene todo el sentido biológico. Viven en el desierto de Arizona, que es durísimo. Exacto. Es un entorno hostil, con temperaturas extremas. ¿Y quién domina la supervivencia en ese desierto? La hormiga. Excava hondo para encontrar temperatura estable, tiene una comunidad perfecta y almacena comida para cuando vienen mal dadas. O sea que elevaron a mito el comportamiento de la hormiga porque tuvieron que imitarla para no morirse. Eso es. La gente hormiga representa el trabajo duro y la adaptación al entorno. Es un tributo precioso a la resistencia humana, ¿no? A los extraterrestres. Al final, a lo largo de esta inversión profunda que hemos hecho, saltando de los biorobots Anunnaki a las escafandras de Tassili y de los Dogon a la gente hormiga, surge un patrón innegable sobre nuestra mente. Una de las fuentes lo sintetiza de una forma magistral, de hecho. Sí, dice algo así, Tuno, que el ser humano es una criatura que aborrece el misterio vacío. Queremos que el universo sea grande, poblado, accesible y sobre todo que se preocupe por nosotros. Proyectamos nuestros miedos y tecnología al cielo buscando un espejo, básicamente. Es una búsqueda muy humana. Pero antes de terminar, me consta que te guardas una última carta. Algo de las fuentes para dejarnos pensando. Sí, porque hemos estado mirando a las estrellas todo este rato, pero ¿y si el misterio está literalmente bajo nuestros pies? Las fuentes mencionan el tema de los
OOPARs. Artefactos fuera de lugar. ¡Qué maravilla! Uno de los textos científicos detalla un hallazgo teórico brutal. Hablan del descubrimiento de unas pistas conductoras, filamentos metálicos del grosor de nanómetros. Espera, nanotecnología. Nanotecnología incrustada en estratos geológicos profundos en Europa del Este. Y la estratigrafía, que asume que el objeto tiene la misma edad que la roca que lo envuelve, fechó estos nanosegmentos en 10 millones de años. 10 millones. Pero si en esa época no existía ni el primer antepasado homínido, choca frontalmente con cualquier libro de historia. Es un dato completamente disruptivo, pero en lugar de decir que aterrizó un ovni y se dejó unos cables, hay geólogos heterodoxos que plantean la hipótesis de la civilización cíclica. Ah, me encanta este concepto. O sea que la historia no es una línea recta. ¿Qué pasaría si la vida inteligente en la Tierra es un bucle? A lo mejor nuestro planeta ya ha tenido civilizaciones superavanzadas que florecieron, llegaron a su cenit tecnológico y desaparecieron. Por un cataclismo o porque se destruyeron a sí mismas. Y la Tierra lo borró todo. Dejando solo unos poquitos residuos microscópicos incrustados en la roca. Quizás esos dioses antiguos o los seres que hoy confundimos con astronautas, pues somos nosotros mismos, ecos de una humanidad anterior que existió hace millones de años. Madre mía. Es un concepto que te obliga a replantearte lo frágil que es nuestra civilización moderna. Ya no va de quién vino de fuera, sino de cuántas veces hemos estado ya aquí antes de desaparecer. Es un enigma que demuestra que nuestro propio planeta es mucho más insólito que cualquier ciencia ficción. Completamente de acuerdo. Pues menudo viaje trepidante nos hemos pegado hoy. A toda la audiencia que nos ha acompañado diseccionando todo esto, ha sido un placer. Ha estado genial, la verdad. Invitamos encarecidamente a todos los que disfrutan desentrañando estos enigmas a suscribirse ahora mismo al canal No Debiste Llegar Aquí. Que siempre traemos misterios de los buenos. Nos encanta leeros, así que animamos a toda la audiencia que nos mande sus propias historias paranormales, anécdotas locales y, por supuesto, dejadnos en los comentarios qué temas, artefactos o criaturas queréis que investiguemos en los próximos vídeos. Estaremos leyendo todos los comentarios. El universo es demasiado inmenso como para dejar de hacerse preguntas. Hasta la próxima inmersión en el misterio.